Gloria al Señor. Vamos a buscar en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Te damos gracias, Señor, bendecimos y exaltamos hoy tu santo nombre. Ahora, Señor, te pedimos que nos ministres tu palabra, Señor, que nos alumbres con ella, en el nombre de Jesús. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto. Así fue ganándose el cariño del pueblo. Bien, está hablando aquí de Absalón. Como sabemos, él fue perpetrando una rebeldía después de que volvió de su exilio tras haber matado a su hermano Amnón. Sabemos que hubo un tiempo en el que él estuvo en tierras lejanas, Absalón, y por intervención de Joab, el general del ejército de David, pues Absalón vuelve a Israel, vuelve a una supuesta sana relación con David, pero eso nunca se llegó a dar porque lejos de buscar el cobijo bajo la autoridad de David, Absalón comienza, una vez regresa a Israel, a construir este proyecto rebelde que vemos que dio bastante trabajo al rey David, pero que obviamente no pasó de la noche a la mañana. Es decir, es un tema que se va desarrollando en el corazón primero de Absalón, probablemente en el lugar donde estuvo, en Gesur, ¿sí? Y ya cuando llega a Israel, pues de vuelta, él pone en marcha lentamente y de una manera muy calculada, podemos pensar, esta conspiración de rebeldía contra el rey David. Él sabía obviamente que no podía hacerlo solo y que sus aliados debían ser personas fáciles de mover de la posición en la que debían estar, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que al momento en que ya se consolida este proyecto rebelde de Absalón, hay personas dentro y muy cerca de David que se pasaron del lado de Absalón, ¿sí? Esta historia es muy confusa porque vemos bandos, lados, vemos gente que sale, que entra en diferentes momentos. Vemos gente que se aparta de David pero luego se arrepiente, pero el caso es que, por ejemplo, se menciona a un consejero de nombre Ahitofel. Y este Ahitofel era una persona muy importante en la corte del rey David, y él terminó trasladándose a este proyecto rebelde y haciendo su adhesión, como ahora escuchamos la palabra muy, muy frecuente, a ese proyecto rebelde de Absalón contra David. Entonces, tomó tiempo esa construcción de ese proyecto, y lo que utilizó Absalón para eso es los corazones o las personas que estuvieran en posibilidad de moverse de su posición, de su opinión respecto de David. Se aprovechó de eso, y no fueron pocos los que le siguieron. La Biblia dice que los ancianos de Israel, es decir, gente muy importante del gobierno de David, se inclinaron por Absalón. Eso nos indica que ese trabajo con el cual él pretendió movilizar las emociones en contra de David, pues tuvo un muy gran efecto. Es decir, fue un trabajo, si se quiere, hasta podemos decir bien hecho, porque hay gente con habilidades notorias para hacer lo malo, ¿sí? Eso hay que verlo y hay que aceptarlo. Es decir, hay gente a quien le podemos decir buen trabajo, pero cuando lo que hacen es malo y está mal hecho, es un proyecto malo, sin embargo lo hacen tan bien que, ¿sí?,
como en este caso en Absalón. O sea, él fue muy eficaz, ganándose el corazón del pueblo. Entonces, eso que él hizo no es diferente de la estrategia satánica, es decir, la estrategia satánica obviamente es antes que la de Absalón. Absalón no está inventando nada, ¿estamos de acuerdo? Absalón no está descubriendo o patentando una nueva forma de generar rebeldía, no, para nada. Absalón es una persona que naturalmente por su posición, por la mente que él tenía y por los eventos que sucedieron, permitió que su corazón fuera el caldo de cultivo de este proyecto rebelde, ¿sí? Pero, insisto, no se inventó nada Absalón, es decir, la estrategia que él utilizó fue muy eficaz, es claro que es una estrategia que utiliza Satanás el día de hoy, ¿estamos de acuerdo? Y es coger el corazón de las personas. El corazón, cuando nosotros vemos en la Biblia esa palabra corazón, no nos debemos complicar mucho, ¿sí? Es decir, básicamente es el alma, el asiento de la mente y las emociones y el intelecto, esos tres elementos en nosotros, ¿sí? Y si hasta queremos ser más concretos, la voluntad. Al final del día, la voluntad está ¿en dónde? En nuestro corazón, ¿cierto? Y si nosotros no queremos complicarnos la vida, pues la voluntad allí es. Ese podría ser una buena forma de decirlo. Entonces, la estrategia fue irse ganando, ir cogiendo a la gente, ¿sí? E ir produciendo esto que menciona aquí. Ganándose, decía, robar el corazón. Esta es la Reina Valera, incluso utiliza una expresión, me parece a mí más justa con el asunto, porque robar el corazón es algo ilegítimo, ganárselo probablemente es algo más legítimo, ¿sí? Entonces la palabra que utiliza la Reina Valera me parece quizá un poco más justa, porque dice les robaba el corazón, ¿sí? Es decir, él logró con ese ataque sutil que perpetró cambiar el corazón de la gente, volverlos enemigos del rey, a pesar de que no tenían ninguna razón para hacerlo, ¿sí? Y eso nos explica lo fácil que una persona puede ser movida. Es decir, aquí lo que vemos son dos situaciones que si se vuelven a dar en cualquier escenario social y religioso y a nivel eclesiástico son peligrosísimas. ¿Cuáles son? La incipiente intención de un movimiento rebelde y corazones que estén en condición de debilidad, que no estén afirmados corazones. ¿Estamos de acuerdo? Si esas dos cosas se combinan, se arma el despelote, como decimos en castellano y con el que entendemos. Lo que haría que fracase una incipiente intención rebelde serían corazones afirmados, ¿verdad? Pero eso no siempre se da. Y Absalón logró, es decir, logró mover la voluntad de la gente, logró indisponer al pueblo, a gran parte del pueblo contra el rey, alimentándose de mentiras, injusticias, juicios parcialmente verdaderos, otros juicios falsos del todo, y eso es un patrón que nosotros debemos observar, porque eso se va a volver a dar, ¿estamos de acuerdo? Es decir, Satanás va a utilizar argumentos para meter en nuestra mente, información para meter en nuestra mente. Algunas de ellas las va a lanzar, ¿sí? Operando desde la esfera espiritual a nuestra mente, y nosotros no sabremos discernir si eso es nuestro o es de Satanás, ¿sí? Porque cuando él opera desde la esfera espiritual, obviamente está tocando nuestra parte espiritual. Nuestra parte espiritual es la suma de nuestro espíritu y nuestra alma, ¿estamos de acuerdo? Eso toca a Satanás. Por eso es que usted ve que en el mundo, ¿qué se hace? ¿La voluntad de quién se hace? ¿De Satanás o de Dios en el mundo? En una amplísima superioridad proporcional, digámoslo así, se hace ¿qué? La voluntad de Satanás. ¿Cómo opera Satanás? Desde la esfera espiritual, ¿sí? Desde la esfera espiritual.
¿Haciendo qué? Operando desde la esfera espiritual en la mente, en la voluntad de las personas, engañándolos, llevándolos al error, pensando cualquier cosa, ¿sí? Si Absalón logró que la gente de Israel percibiera a David como un rey malo, a pesar de que no lo fue, puede Satanás hacer lo mismo de Dios. Puede incluso hasta lograr que la gente perciba a Dios como malo. Eso lo puede lograr. ¿Cómo? Operando, insisto, desde la esfera espiritual, poniendo ideas, ¿sí? Ahora, para que esas ideas se consoliden y se lleven a cabo, ya en ese punto ya deben pasar de ser una idea, deben pasar de ser un sentir a una acción o una propuesta. Y para eso Satanás tiene muchísimos siervos en la sociedad, en las diferentes generaciones, que le han prestado su boca para transmitir ideas, que se han infiltrado en la sociedad para prácticamente poner a la creación en completa indisposición contra el Señor. Porque mire, parece que me estoy saliendo, ¿no? Hasta yo mismo digo, no, pero regresa por los márgenes del tema, ¿no? Pero ahorita que lo pienso también se me viene a la mente que al final del día, o sea, lo que sucedió en Génesis con la caída fue que desde la esfera espiritual Satanás operó. Obviamente ese tiempo es diferente porque vemos que el hombre percibe más lo espiritual, percibe todo lo espiritual. Por eso lo ve a Satanás como una serpiente, la serpiente antigua. Y entonces le manda un mensaje que hace que el hombre, y particularmente, la mujer, creyera lo que Satanás le decía, ¿sí? Que Dios no quería que fueran como él. Eso fue, ¿sí? O sea que la estrategia es milenaria, si se quiere, ¿sí? Por no decir, pues, eterna, porque obviamente Satanás no es eterno. Satanás es criatura creada, o sea, él es inmortal, más no eterno, o sea, no podemos decir eterno. Pero lo cierto es que vemos esa operación. Ahora, las ideas y los sentires así, que van en contra de la voluntad de Dios, van a ir operando o impactando la mente de la gente, y tardará un tiempo, probablemente no mucho, hasta que alguien se convenza de eso y comience a decirlo, y entonces ya se vuelve un fenómeno de influencia colectiva. Alguien más me dijo, ¿sí? Yo escuché que me dijeron esto, una cosa, y comienza un trabajo que nos tiene a la humanidad en donde nos tiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿En dónde nos tiene? Usted preguntará. Pues en que nosotros somos una minoría que queremos reconciliarnos con el Señor, dada la oportunidad que Él ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Pero el resto del mundo está indispuesto contra el Señor, no quieren nada con Él, o sea, ni siquiera le creen. Se hace la voluntad de Satanás. Por eso el apóstol Juan dice que el mundo está bajo el maligno, o sea, que significa que esa operación está dándose a diestra y siniestra, ¿sí? Ahora, esa operación, pregunto, ¿cesará en los nacidos de nuevo? ¿Cesará? ¿Dejaremos nosotros de estar en algún momento expuestos a cualquier fuerza, idea, movimiento que venga producido por la obra de Satanás? De ninguna manera, no. Porque a pesar de que somos nacidos de nuevo, ¿sí?, estamos en el mundo. Y el mundo está gobernado por alguien que la Biblia llama el príncipe de la potestad del aire. Entonces hay esa situación. Se va a valer de los corazones que se dejen mover a cualquiera de las posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Desde la más aparentemente inocente, en la que no se percibe ningún asomo de rebeldía, hasta las más radicales formas de rebeldía contra Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces les voy a dar un ejemplo de eso. En esta iglesia, pues obviamente casi no pasa, porque pues la edificación ha logrado por los años que ya mucha gente pues como rechace esas ideas, pero se presenta mucho, por ejemplo, en las comunidades de creyentes, que la gente dice, no es necesario congregarme, ¿sí? La gente dice, yo me puedo relacionar desde mi casa con el Señor, no necesito más. Entonces alguien hizo un sondeo y mostraba ese sondeo que solamente 2 de cada 10 personas
que se autodenominan cristianos, imagínense esa proporción, eso es el 20%, ¿cierto? 2 de cada 10 se congregan una vez al mes. Ahora, muchos de ustedes, les felicito, vienen 3 veces por semana. ¿Cuántas veces al mes? Bastantica, ¿cierto? Usted hace parte de una proporción minúscula de los que se autodenominan cristianos, ¿sí? Mucha gente, por ejemplo, después de pandemia, no se congrega, ¿sí? Ahora, le pregunto, ¿de dónde viene eso? Entonces ya usted se va dando cuenta, ¿estamos de acuerdo? Un corazón que no esté afirmado en la doctrina, que no sepa, se mueve hacia allá. Y al principio lo cree uno, porque lo cree uno porque uno dice, no, pues yo no voy, ¿para qué? Una cosa, bueno. Pero luego lo creen 2, y luego lo creen 3, y termina siendo un movimiento en el que mucha gente deja de hacerlo, y ¿ganan o pierden? Pregunto yo. Pierden. ¿Sí? O sea, si Satanás logra que un creyente no se congregue y que piense que él se puede autosustentar y que todo y que no necesita nada, ya lo goleó Satanás, ¿estamos de acuerdo? No va a pensar que de allí va a salir un ministerio que va a impactar a las naciones, que va a tocar a los perdidos. ¿Qué va a llegar así, a ese punto? No va a suceder, ¿estamos de acuerdo? Y si no sucede eso, tampoco sucede la formación, el perfeccionamiento de los santos, porque el perfeccionamiento de los santos se da a partir de la obra ministerial, ¿verdad? Recordemos lo que dice el apóstol Pablo, dice en su carta a los Efesios, dice que a unos constituyó apóstoles, a otros pastores, evangelistas, maestros y profetas. Bueno, no es exactamente en ese orden, pero es a ellos a quienes menciona. Y dice, para el perfeccionamiento de los santos. O sea, parafraseando lo que dice el apóstol Pablo. O sea, decir que una persona que no se congrega, entonces, ¿qué significa? Que esa persona no puede ser perfeccionada porque no tiene el aporte ministerial, ¿estamos de acuerdo? O esperará de pronto que vaya a la casa, pues ni a la casa lo va a recibir, ¿estamos de acuerdo? Y entonces el origen de ese pensamiento fue algo que Satanás operó, y que alguien creyó, y que alguien le dijo al vecino, al otro, y finalmente encontramos todo un movimiento que no le conviene a nadie que se autodenomine creyente, aunque eso es cuestionable si los que aceptan eso son creyentes, ¿verdad? De esa misma manera, todos los movimientos que resisten la voluntad de Dios van a ser operados por Satanás desde el reino de las tinieblas, creídos por alguien, dichos a usted. ¿Sí? Y vea qué cosa tan tenaz, porque yo sé que si usted anda mal parqueado por aquí, la gente que venía a la iglesia antes, ¿sí?, le puede decir muchas cosas. Si usted anda mal parqueado por este barrio, que es donde estamos asentados, todo eso, le va a decir, yo ya no voy, ¿no? Sí, y puede darse el canal, la transmisión de una idea que diga, es cierto, ¿no? Y bueno, entonces les digo que el corazón debe estar afirmado, ¿estamos de acuerdo? Debe estar muy firme en la voluntad de Dios, en la doctrina del Evangelio. Debe ser, para que la persona pueda fiarse de sí mismo, tiene que ser una persona muy conocedora, y aún así hay muchísimo riesgo, ¿estamos de acuerdo? Aún así hay muchísimo riesgo. Lo mejor es siempre buscar el consejo de las personas que Dios ha designado, personas que tengan una buena intención, que tengan el respaldo, como la acreditación espiritual de que son de Dios, que no están para aprovecharse de nada de lo tuyo, y que lo que te van a decir, y que conozcan, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo mejor que le puede pasar a la gente. Sí, entonces ya el Señor ordena, por ejemplo, la sujeción. Es un tema que tiene que ver con esto, por el gran peligro que hay de que se meta una idea peligrosa que aparte a la gente de la sincera fidelidad al Señor, y con ello del provecho que puede llegar a tener la persona si se mantiene en el track correcto, ¿sí? Eso le sucedió, por ejemplo, a la mismísima Iglesia católica, institucional, ¿sí? Es decir, le digo institucional porque a nivel de nuestra cultura, pues esa es la institución. Nosotros somos grupitos marginales que así nos ven ellos, ¿sí? Pero la verdad es que el pensamiento, las ideas
que Satanás operó en los claustros más sagrados, supuestamente, dieron posibilidades a grandes errores. Entonces, ¿eso nos podrá pasar a nosotros? Por supuesto que sí, y de eso precisamente se trata este mensaje. El tema es que siempre va a haber un Absalón. Como mínimo demonios, como máximo hay movimientos fuertes que se precian o se valen, mejor, se valen de perfiles muy sobresalientes en entornos eclesiásticos y sociales para producir movimientos de rebeldía. ¿Sí? Por ejemplo, de Absalón, ¿qué se dice? Que de la cabeza a los pies no había defecto en él. Entonces era una persona que si tú hablabas con ella, pues hasta uno como hombre seguramente hubiera dicho, pues este man es como pinta, ¿sí? O sea, es como agradable, ¿sí? Ahora en general la gente que se relacionaba con él, con el cual hablaba, estaba en cierto aspecto en una posición en la que admiraba lo que él representaba, ¿sí? Solo un corazón muy, muy bien puesto puede sobrevivir a todo lo que lo puede desviar en algún punto del peregrinar cristiano, ¿sí? En algún punto. Solo un corazón muy bien puesto, ¿sí? Que obviamente no es ni el mío, no es el suyo, ¿cierto? Nosotros somos susceptibles de errores y tenemos que cuidar mucho eso, ¿sí? Entonces Satanás se va a valer también de perfiles así, perfiles carismáticos, personas hasta si se quiere bonitas, hasta si se quiere atractivas, ¿sí? Para que la persona se allane a ideas y se deje mover de posiciones que son teológicamente correctas y que son de bendición para la gente. La desviación puede ser de tal magnitud que se pueden... mira lo que le pasó a los Gálatas, es que me sorprende porque no pensé que se repitiera tanto en la Escritura. Lo que le pasa a los Gálatas, y el apóstol Pablo les menciona, a ver si les toco ese tema rapidito, cuando dice Gálatas insensatos, permítame, sí, en Gálatas, mire lo que dice, es estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, Gálatas 5:1, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿sí? Porque aparentemente las ideas rebeldes liberan, pero todo lo contrario, llevan de vuelta a la gente a la esclavitud. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, la idea era que tenían que circuncidarse, de nada os aprovechará Cristo. Y si a ti, escucha bien, no quiero decir que todas las ideas tengan el mismo efecto, no, pero si hay una idea que te haga estar en oposición a un parámetro teológico fundamental, de nada te aprovecha Cristo. De ese calibre estoy diciendo. Ahora, no todas las ideas son así, obviamente. Hay unas ideas con las que incluso hasta uno convive, errores con los que uno convive cerca de uno o dentro de uno, que de pronto no tienen tal efecto, sí. Pero les advierto que pueden haber algunos que sí. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, cosa que no puede hacer. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Una idea que vino desde los supuestos predicadores de Jerusalén. De la gracia habéis caído. ¿Se da usted cuenta? Sí. Entonces, mire, nosotros debemos estar firmes en el conocimiento y por eso no es coincidencia que el Señor ha utilizado este último tiempo para motivar a la gente a leer. Les he estado diciendo en las últimas 2 semanas, es importante leer la palabra, asistir a la iglesia con frecuencia, tener una disciplina que nos permita estar siempre oxigenados en el sentido doctrinal, que nosotros sepamos las cosas, que nos permita volver a afirmarnos en lo correcto, calmarnos cuando estemos en ciertas turbaciones que produce el mundo,
Eso es importante, mis hermanos, ¿sí? Ahora, yo sé obviamente que ustedes muchos lo han acogido, pero se lo recuerdo de nuevo. Lean y conozcan para que y también escuchen. Y usted va a darse cuenta que lo que le enseñamos obviamente es todo basado y estructurado en la Escritura, y eso usted le va a dar confianza. La confianza que usted debe tener en mí debe darse por un conocimiento que también le permite acreditarme personalmente allí, ¿sí? Entonces allí nosotros podemos mantenernos más seguros, ¿estamos de acuerdo? Pero el cristiano que está indisciplinado, que no ora, que no se deja edificar, que está ya te digo yo que está en un gran problema. ¿Qué tal si uno pone a hablar a una persona de esa? Pues acaba con la iglesia, con lo mucho, con lo poco que haya, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, a los cuales es preciso tapar la boca, cerrar la boca, refiriéndose a personas que son el canal de Satanás, ¿sí? El canal de Satanás para que lo que está operando en lo espiritual se haga audible en lo natural, ¿sí? Y entonces nosotros debemos estar firmes, y en una de las cosas en las que nuestro corazón debe estar firme, les voy a decir, es en la gracia del Señor. ¿Qué significa eso? Que no necesitamos nada más para ser salvos sino la gracia del Señor. Que cuando se ha recibido de verdad, no hace falta nada más. Sí, eso está en un pasaje en Hebreos 13:9. Mire, Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, lo mismo, porque buena cosa, entonces yo te digo a ti, buena cosa, lo que te estoy tratando de llevar es buena cosa para ti. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, ¿sí? No con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas, ¿sí? Entonces aquí dice, no hagan caso a doctrinas, que guarden esto, que no coman esto, que coman esto otro, que mire que venimos de esta Semana Santa donde la tradición envuelve todas esas temáticas de comida, de lo que se debe, lo que no se debe, ¿cierto? Pues el salvo está tranquilo, ¿sí? El que se ha percibido pecador y luego ha percibido lo que Cristo hizo y sabe que ya entró por la puerta angosta, que es nuestro Señor, el Evangelio, ya uno está tranquilo, uno sabe que no tiene que hacer nada más, ¿sí? No hay que moverse de allí. Asimismo, como estamos afirmados en la gracia, en las verdades de la Escritura, en los principios de la Escritura debe estar usted afirmado, ¿sí? Para que no lo mueva ni siquiera, voy a decir, la persona más cercana que tiene acceso directo a sus oídos, como podría ser esposa, esposo, novia, novio, bueno, qué sé yo, pues los amigos, aunque eso pues debería ser más filtrado, ¿no? Pero de ese nivel es el asunto. Mire que tuve esta experiencia en esta semana, donde yo llegaba de hacer mi deporte y llega el vigilante de mi edificio y me dice, porque se ha dado cuenta pues que yo no sabía que él sabía que yo era pastor, sabía que él sabía que yo era cristiano, porque en algún momento me hizo como un comentario, pero yo no sabía que él sabía que yo era pastor. Entonces me dijo, disculpe, don Leonardo, usted que es pastor cristiano, ¿sí? ¿Cómo manejan ustedes lo de la Semana Santa? Entonces yo me regresó, eso sí. Y entonces, claro, yo dije, bueno, pues esta cosa es aquí, a ver cómo voy a responder a todo eso, porque obviamente no es un cuestionamiento del todo, o sea, yo no lo sentía cargado de malicia, pero tampoco lo sentía libre de ella, ¿sí? Es decir, yo sabía que era como, me dejo explicar, pero también yo podría decir muchas cosas, ¿sí? La persona. Entonces comencé a sacarle un verso, a sacarle el otro verso, que una cosa y la otra. Y entonces le dije, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Y entonces me dice, las peregrinaciones. Le dije, ¿y nuestro Señor pidió eso? Preguntaba yo, así hecho el tonto, ¿sí? Hecho el tonto. Y no, ¿y por qué lo hacen? No, para el perdón de pecados. Ay, le dije yo, ahí lo cogí, le dije. Entonces ustedes están tratando con obras de pagar algo que no pueden pagar. Y entonces, bueno, ahí entramos, pero de una forma muy respetuosa. Abordamos todas las temáticas, desde las peregrinaciones, estas palizas que se da a la gente, por ejemplo, dice a Las Lajas que me entero que son 90 kilómetros, ¿sí? Hasta las privaciones, como por ejemplo no comer esta carne o la otra, ¿sí?
hasta las cosas que se hacen supuestamente espontáneamente, pero sin saber en realidad lo que el Señor pide. Ahora, obviamente la persona que me lo pregunta es una persona que, voy a decirlo pues como es, está en tinieblas, obviamente está en tinieblas. ¿Qué va a estar en luz? ¿Sí? Está guardando obras, ¿sí? ¿Qué va a estar? Entonces yo le dije, y al final le dije, pero entonces eso no nos pidió el Señor. Lo que debemos hacer son las dos cosas que Él le demandó: arrepentidos y creer en el Evangelio. Y entonces le expliqué las cosas que ustedes me han escuchado hablar durante este último año, quizá un poco más. Y entonces yo lo veía a él como que fue en cierto aspecto una avalancha de conceptos que de pronto no estaba esperando él recibir, ¿sí? Pero al final quedamos muy bien. Le dije, vea, si usted quiere algún día, le dije así será, si usted quiere algún día incluso refutarme, usted me dice, yo bajo y hablamos, ¿sí? Tiene el canal abierto, le dije, porque de un tiempo para acá me viene dando esa como situación de buscar ocasión. O sea, yo ando buscando ocasión. No crean que a mí yo me dreno aquí predicándoles a ustedes, ¿sí? O sea, como, porque diría alguno, pues no, es que se quedó sin nada, vaya y queda. No, yo incluso siento que ustedes saben mucho y que hay mucha gente que no sabe nada y que a veces yo quisiera como sacar eso, como a ver a quién le digo. Y entonces él me dio esa oportunidad. Entonces le dije, si usted alguna vez quiere refutar o alguna cosa, o me dice, vea, yo no estoy de acuerdo porque tal cosa, la Biblia dice, pero obviamente no puede, pues porque la Biblia sí, es un libro que gracias a Dios nosotros hemos trajinado. Entonces le dije, con confianza me llama. Pues bien, y yo frescote, hermano, mientras los demás, guardando santidad, yo llegaba a hacer mi deporte, oiga. ¿Sí? Todo sudado, todo bueno. Entonces me fui dando cuenta que lo que él percibe en mí es como que soy un sinvergüenza vividor. ¿Sí? Sí, eso es lo que sí. Porque entonces, no, usted se come. Y yo le dije, y ahorita me subo y me como mi carne, le dije. Si la hay, pues si no hay, no. ¿Sí? Porque mi corazón está firmado ¿en qué? En la gracia del Señor que me salvó, ¿sí? Y les comparto algo más. Esto es muy personal mío, pero obviamente creo que les puede servir. Y me dice mi hijo, pues, me dice, metámonos al jacuzzi, papá, de la copropiedad, del edificio donde vivimos. Y entonces, hermano, me he metido. Ese no fue ese día, sino ayer, ¿no? Y yo, fresquísimo, pues, relajadísimo así en el jacuzzi con mi hijo, cuando va subiendo el Sela, hermano. El Viernes Santo, hágame el favor. Y yo con mi música y todo relajado, así con mi hijo jugando, y yo noté en él, o sea, si esas cosas han pasado infinidad de veces, me han pasado muchas veces, no se trata de la fecha, es una cuestión más que todo de mis rutinas, bueno, así. Pero nunca sube ningún celador, y él subió. Se me asomó, me dijo, mire, quiero pedirle un favor, apague la luz y baje los breaks cuando usted salga. Pero yo me sentía observado y juzgado, honestamente. Sí, como este pastor, sí, no, definitivamente. Sí, entonces yo percibía eso, ¿sí? Y fui y le conté a mi esposa, le dije, ¿sabes? Percibo esto en él. No percibo que él lo que está diciendo, es un sinvergüenza, que esos pastores, sí, claro, sí, lo dice todo mundo, claro que sí, sí, y qué bien que vive, y eso es bueno, todo eso. Entonces yo lejos de estremecerme por eso, no, yo estoy tranquilo, el Señor ya me salvó a mí, ¿estamos de acuerdo? Yo me congrego y obedezco a la fe, eso es diferente, ¿estamos de acuerdo? Obedezco a la fe, no obedezco tradiciones. Y allí comienza un proceso en el que yo puedo serle útil al Señor, ya como salvo, pero la doctrina es esa. Mire lo lejos que está la gente, ¿estamos de acuerdo? Haciendo cosas, vea, le digo, sin sentido y bastante difíciles y duras, haciendo cosas sin sentido. Bueno, que a ti no te pase, es decir, tú siempre afirmado en la doctrina, ¿estamos de acuerdo? Que conozcas todo eso para que tú puedas estar, pues, bien, sí, firme, sí. O si tú, por ejemplo, en algún momento tienes contradicción a tu alrededor, te dicen, no, es que o se te va el hijo, se te va la hija, porque yo sé de gente aquí que está pasando por eso, sí. Tú estés firme como para decir, voy contigo,
¿Quieres ir? Dice, no, no voy, entonces voy solo. ¿Sí? ¿Obedezco a la fe contigo? ¿Quieres? No, entonces voy solo. Con el Hijo, con todo mundo toca así. ¿Sí? Y mantenerse firme en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos ha enseñado, para que conforme nosotros vayamos avanzando, sea en los fundamentos, en lo que hemos recibido. Entonces, eso no me dejó tranquilo, y bueno, este es el mensaje, ¿no? Porque yo decía, no, pues ha de pensar lo peor, pero yo le dejé abierta la puerta para que cuando se pueda volverla a decir, porque el Evangelio, si yo lo sintetizo, son 3 palabras, ¿estamos de acuerdo? O 4, o un poquito más tal vez. Pero si uno se mete en cada aspecto del Evangelio, pues podríamos hablar horas, y usted también podría hablar horas. La idea es que usted conozca y ojalá, si Dios lo quiere usar, testifique. Y usted pueda tomar decisiones, no con base en estas operaciones satánicas de rebeldía como vemos aquí. ¿Sí? Y si usted es de un corazón así muy, muy débil, yo entiendo que eso es un proceso. Hace un tiempo a mí me hubiese movido mucho eso, la verdad, ¿no? Porque me hubiera puesto en cuestionamiento, ¿sí? Pero ya no. Entonces es un proceso. Y yo pienso que el Señor lo está llevando a cabo en nosotros, ¿sí? Cójanlo, recíbanlo y que les sea de provecho. Vamos a orar.